Estás escuchando Argentinos por el Mundo. Estamos de vuelta con Argentinos por el Mundo y en esta oportunidad tenemos la grata sorpresa de estar hablando con Alejandra Saucedo, que se está conectando desde la Florida y nos está contando cómo hizo para elegir ese lugar del mundo para ir a vivir. Nos estaba contando, Ale, que al poco tiempo que se radicaron ahí con tu esposo, con tu familia, pudieron comprarse una casa. ¿Las posibilidades de acceder a una vivienda propia son más factibles que aquí en la Argentina? Sí, definitivamente, claro. O sea, la casa no era nuestra, o sea, el banco, a través del banco, y se pagaba al banco, pero claro. Por ejemplo, en 2 años que vivimos en esa casa, nosotros sabíamos que cada día que dormíamos nos despertábamos con una ganancia, diariamente. Ajá. Entonces, después de esa casa la vendimos, la obtuvimos a los 8 meses de llegar acá. La vendimos y compramos otra, más linda, ya en un área mejor, una casa más grande, con piscina. Así se va. Claro. Digamos, a ver, la sensación que yo tengo es que ese país te permite cumplir tus sueños en la medida que tengas deseos de trabajar y sobre todo a los emprendedores no tienen muchos obstáculos. ¿Puede ser eso? Claro, yo creo que a todo aquel que quiere que trabaja, trabaja por un sueño, ¿no? Uh-huh. En algunos lugares, en algunas ocasiones se da la oportunidad, en otras ocasiones no se da, pero obvio que si acá nosotros trabajamos, se cuenta con una mejor infraestructura, con otro estilo de vida, porque eso tenemos que ver. Ojo, ajá, pero también no es para pensar en la Argentina que nosotros soplamos y hacemos dinero, porque no es así tampoco. Claro. Se trabaja, se tiene una rutina, se está fuera de la gente, la nostalgia de mi mamá, de mi papá, de los abuelos, de mis hijos, claro, los primos, hermanos, sacrificamos todo eso para poder venir y tener un mejor estilo de vida y que nuestros hijos cumplan sus sueños. Claro. Yo no iba a venir acá a mis hijos y que mis hijos terminen la escuela y que me digan me voy a trabajar, no. Ellos, para mi sueño, era el porvenir de ellos, que ellos estudien. Claro. Claro, hay que explotar este país. Claro, exactamente, justamente, aprovechar las oportunidades y utilizarlas correctamente, ¿no? Sobre todo porque en definitiva la calidad de vida es lo que uno busca, es decir, que el fruto del sacrificio, del esfuerzo se vea plasmado, ya sea por ejemplo, en bienes de alguna naturaleza, en una estabilidad espiritual, o en tu caso, por ejemplo, que me estás contando que te gusta viajar, y entonces organizás toda tu vida para poder darte ese gusto. Claro, yo sé que no tengo que tener una renta cara, no tengo que decir, bueno, ese zapato me encanta, pero no me voy a comprar, no me voy al mall, no es mucho lo que gasto para comida, y trato de achicar en lo más que pueda, porque mi prioridad no es estrenar un zapato o un conjunto de ropa Adidas o claro, Under Armour. Sí. Mi sueño es viajar y conocer. Uh-huh. Conocer culturas. Ajá. ¿Y has viajado mucho ahí por los Estados Unidos, ya que estamos hablando del tema de los viajes? Sí, por este país, sí, viajé mucho y viajé por el exterior también. En este país, casualmente, porque fundé un movimiento nacional de mujeres y madres migrantes y yo viajaba a organizar las madres que estaban indocumentadas, que no tenían un estatus legal y que estaban encerradas con miedo. Al conocer el movimiento que había acá en la Florida, del grupo de madres porque no lo hice yo sola, ese sueño lo manifesté, mi visión, y hubo otros grupos de madres que no tenían un estatus legal, pero se unieron a mi, digamos, a la visión que yo tenía, y creamos ese movimiento, y bueno, y allá iba yo para todos lados a organizar
los grupos de madres y mujeres. A ver, contanos un poquito. Por ese lado viajé mucho. Claro, ahora, ¿de qué se trata específicamente este movimiento que se llama así, Movimiento de Mujeres y Madres Inmigrantes? ¿Cuál es la función del movimiento? Sí, el movimiento se llama, la organización se llama, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro, se llama Dreamers Moms, lo que significa mamás de soñadores. ¿Y quiénes son nuestros soñadores? Nuestros soñadores son nuestros hijos, claro, que fueron traídos por nosotros los padres y que llegado a una situación en un tiempo que terminaban la secundaria, ellos se quedaban sin posibilidad económica o ayuda financiera para poder ir a la universidad. Sabemos que acá es muy cara la universidad y un hijo nuestro, en el mío, por ejemplo, el mío hizo los 4 años pagando una, ¿cómo le dicen? Un tuition anual, como si fuese un estudiante internacional, o sea, 3 veces más caro del precio regular. Así estudió mis hijos 4 años acá, porque no tenía estatus legal. Claro. Entonces, protegíamos a nuestros hijos, consiguiendo becas, consiguiendo grants, pero a la misma vez yo las organizaba con mi grupo de madres a mantener nuestras familias unidas. ¿Qué significaba? Era evitar deportaciones y que si un miembro de la familia era detenido, nosotros actuábamos como madres y con el amor que nosotros podíamos dar, a la misma vez con los congresistas, con las cámaras de televisión, llevábamos a los centros de detención, hacíamos firmas online que todo el mundo firmaba para presentar en el centro de detención. Esa persona, por supuesto, no tenía que tener récord criminal. Íbamos a Washington, D.C., hablábamos con nuestros representantes, hacíamos muchísimas cosas, más allá de lo que un abogado pueda hacer en una instancia legal. A veces un abogado venía y nos decía, no tengo más instancias, actúen. Entonces nosotros actuábamos, ya sea acá o en cualquier lugar del país. A ver, siempre tuvimos suerte de tener esa bendición de poder sacar las personas de los centros de detención antes de que sean deportados. A ver, contanos un poquito esta cuestión, Alejandra, a ver si lo estoy entendiendo bien. Hay muchas mamás o familias, digamos, que, llegan a Miami ilegalmente o van como turistas y se quedan a vivir ahí y ahí después se convierten en ilegales. Hay diferentes situaciones, muchísimas situaciones. Los casos más sonados que nosotros tuvimos fueron de mujeres que eran, y niños también, que eran amenazados, por ejemplo, en otros países, principalmente Centroamérica, y que vienen por la frontera. Entonces se veía en qué instancia nosotros podíamos rescatar. Ahora hay, pero millones, y fue muy sonado a nivel mundial, la cantidad de niños que habían acá detenidos en los centros de detención y eran separados de los padres, de las madres. O sea, muchas veces la situación que uno vive en su país, arriesgando su propia vida, les impulsa a ir a vivir a otro país que siente que va a ser más protegido. Claro. Esas son las situaciones que más las situaciones que más tuvimos. Claro, sí. Entonces, hay muchísimas situaciones. Ustedes, por ejemplo, rescatan a estas familias y le ayudan a regularizar su situación legal con respecto a su documento, ¿verdad? Sí, pero no a todos. Son situaciones especiales o situaciones, por ejemplo, hubo en una entrada masiva 3 personas, una acá de la Florida, una de Texas, 2 acá de la Florida, pero viviendo lejos, y otro de Texas. Eran 2 mamás y un señor. Con la bendición de Dios, porque jamás hicimos nada sin antes agradecer a Dios y que obremos en nombre de Él. Eso sí, siempre. Entonces, esas 3 personas estuvieron detenidas junto a un montón de gente y hemos hecho esas campañas que liberaron a esas 2 personas de los centros de detención porque iban a ser deportadas. Entonces, una está en Texas y 2 están acá en la Florida. Claro.
Esos fueron casos a larga distancia, pero hay muchos casos, muchísimos, claro. muchísimos. Y a ver, cuando una vez que se consiguen evitar que se los deporte, que ya están en una situación ilegal, ¿verdad? Y en conflicto, digamos, con la ley, y consiguen parar ese tema de la deportación, entran en un plan de regularización, tienen un tiempo para conseguir los documentos, para radicarse, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que pasa una vez que se los rescata y se evita que sean deportados? Sí, se evita que sean deportados, pero ellos quedan como fichados en el servicio de inmigración y donde ellos tienen que periódicamente ir y presentarse. Sí. Para que le renueven otra vez ese permiso especial que le dieron. O sea, no, en muchos casos ahora pueden tener un acceso a un estatus legal, o ya sea una visa humanitaria, ya sea una visa U, diferentes otros tipos de visa que pueden, no puedo hablar muy técnicamente porque no sé si me voy a hacer entender. Perfecto, sí. Esa es la cosa. Claro, pero claro. En muchos casos se solucionaban y en otros casos quedaban periódicamente con visitas a los servicios de inmigración, pero no son deportados. ¿Y qué le exigen las autoridades? ¿Que consigan un trabajo? Porque de algo tienen que vivir esa gente, ¿verdad? No sé. Bueno, depende. Si el juez le otorga un permiso de trabajo, esa persona puede trabajar. Pero periódicamente tiene que ir hasta el servicio de inmigración, hacerse ver, o le ponen esos famosos grilletes. O sea, es otro tema, ¿no? Pero cuando no le renuevan, le dicen, no, ya no podemos darte más, ya no le renuevan más el permiso de trabajo, ya esa persona no puede trabajar. Claro. ¿Y cuál sería el objetivo de seguir yendo entonces de estar presentándose a las autoridades? Ya está, digamos, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? Bueno, llegaste a un tema, pero muy importante que nadie sabe, que yo lo he estudiado mucho. Una de las bases más fuertes, más fortalecidas en este país es el negocio de los centros de detenciones, negocios de los centros privados de detención. Eso está todo muy escondido con dos compañías multibillonarias que manejan billones y trillones al año, manejando los servicios de transportación, servicio de comunicación, servicio de comida y privatizando los centros de detención. Por cada persona, o sea, por cada persona indocumentada que esté en ese proceso de presentarse en migración, es dinero. Por cada persona detenida en un centro de inmigración, cada persona detenida en un centro de inmigración cuesta $160 por día. Por día. Las compañías acá, como los bancos, por ejemplo, sin ir más lejos, Wells Fargo, son inversores en contra de los inmigrantes. Ellos tienen su propio stock de ganancias mediante los inmigrantes indocumentados, que tengan grilletes, o los inmigrantes indocumentados que estén detenidos en los centros de inmigración. Muy interesante, Alejandra. Permitime, vamos a ir a otro corte y enseguida volvemos con Argentinos por el Mundo. No te vayas. Quédate con nosotros. Ya volvemos con Argentinos por el Mundo.